La política argentina se ha convertido en un constante intercambio de responsabilidades donde pocos se hacen cargo de sus propias fallas. En este juego perverso de victimización y acusaciones cruzadas, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, ha afirmado recientemente: cada gramo de merca que llega a la provincia es responsabilidad de Milei y de Bullrich. Es decir, el narcotráfico, que ha crecido exponencialmente en los últimos años, no sería culpa de la falta de gestión provincial ni de la inacción de las fuerzas de seguridad locales, sino del gobierno nacional que lleva apenas unos meses en el poder. Resulta curioso que Kicillof, parte de un espacio político que ha gobernado la provincia 34 de los últimos 42 años, pretenda desentenderse del problema. La provincia de Buenos Aires no se convirtió en un epicentro del narcotráfico de la noche a la mañana, ni su actual crisis de inseguridad surgió repentinamente con la llegada de una nueva administración nacional. Durante décadas, el oficialismo provincial ha gestionado las fuerzas de seguridad, la educación y la política social con resultados desastrosos. Lo más alarmante es que esta postura de desligarse de responsabilidades no es nueva. En plena campaña electoral, el mismo Kicillof declaró: vender droga no era delito. Con semejante permisividad, no es de extrañar que la venta de sustancias ilícitas se haya disparado en la provincia y que, hoy en día, el narcotráfico esté fuera de control. En este contexto, se pueden ver prioridades completamente desfasadas en la gestión provincial, mientras se destinan recursos a eventos como Merlo Travesía Dino 2024, financiados con dinero público. La policía bonaerense sigue con falta de equipamiento, patrulleros insuficientes y barrios enteros tomados por el crimen organizado. Pero, cuando la seguridad se deteriora, en lugar de asumir su parte, el gobernador clama por más fondos del Estado Nacional y acusa a la administración libertaria de no asistir a la provincia. El discurso del oficialismo bonaerense ha llegado al punto de justificar el auge del narcotráfico con argumentos económicos. Según el ministro de Seguridad de Buenos Aires, Javier Alonso, hoy el dólar está muy barato y eso hace que haya una mayor incidencia de organizaciones transnacionales. Es decir, en su lógica, el crimen organizado no ha prosperado por la ineficiencia del Estado para combatirlo, sino porque la divisa estadounidense tiene un valor bajo. A esto se suma el hecho de que muchos municipios bonaerenses no ejecutan correctamente los fondos destinados a la seguridad. Un caso paradigmático es Morón, donde, según cifras oficiales, se presupuestaron 11.000 millones de pesos en seguridad y solo se ejecutaron 6.500 millones. Es decir, se dejó sin utilizar un 40% de los recursos asignados para enfrentar uno de los problemas más urgentes de la provincia. Sin embargo, lo más indignante es que en lugar de volcar esfuerzos en proteger a las víctimas de la inseguridad, los fondos se destinan a programas que parecen priorizar a los delincuentes. En Morón, por ejemplo, se ofrece asistencia a chorros, un esquema que brinda apoyo legal y psicológico a criminales y sus familias, mientras que los damnificados quedan completamente desamparados. En este mar de contradicciones, el gobernador Kicillof no solo intenta culpar al gobierno nacional de la crisis de seguridad, sino que también pretende vincular el aumento de la violencia a la política económica de Milei. Según él, la motosierra de Milei produce esta violencia, insinuando que los ajustes presupuestarios han generado el caos en las calles, pero nuevamente omite que él mismo ha estado al frente de la provincia en los últimos 4 años, tiempo más que suficiente para haber generado una estrategia de contención efectiva. Mientras Kicillof insiste en repartir culpas, la ciudadanía bonaerense enfrenta día a día un contexto de inseguridad creciente, una crisis que no es un fenómeno aislado ni repentino, sino el resultado de años de errores, desidia y corrupción enquistada en las estructuras de poder. Sin embargo, lejos de asumir la responsabilidad por las decisiones tomadas durante décadas, el gobernador continúa presentándose como una víctima de circunstancias ajenas, adoptando una narrativa que lo exime de toda culpa y trasladando la responsabilidad a otros actores políticos. El kirchnerismo, que ha gobernado la provincia con puño de hierro, no solo ha fracasado en reducir la criminalidad, sino que ha permitido que la inseguridad y el narcotráfico avancen sin restricciones. Y cuando el problema se vuelve insostenible, la reacción es siempre la misma: buscar culpables en otra parte. El discurso oficialista se centra en responsabilizar a la oposición, a los ajustes económicos y hasta al dólar.
pero nunca a su propia incompetencia. A esto se suma el desinterés del gobierno provincial por cambiar las prioridades en la asignación de recursos. Mientras se gastan fortunas en festivales, eventos culturales y programas de corte ideológico, la seguridad sigue sin respuestas contundentes. Los patrulleros faltan, la presencia policial es insuficiente, y la justicia, influenciada por el progresismo garantista, libera a delincuentes reincidentes una y otra vez. El relato victimista no solo busca exculpar a Kicillof y su espacio político de la crisis que han provocado, sino que además intenta vender la idea de que la oposición es la verdadera responsable del deterioro social. Esta estrategia es un insulto a la inteligencia de los ciudadanos, quienes a diario experimentan la violencia, el robo y la falta de presencia del Estado en los barrios más vulnerables. La realidad es que los bonaerenses están cada vez más solos frente al avance del delito. Los municipios alineados con el kirchnerismo priorizan la asistencia a los delincuentes en lugar de apoyar a las víctimas. Se gastan millones en subsidios a organizaciones de dudosa legitimidad. Pero cuando un comerciante es asaltado o un vecino es asesinado en un robo, el discurso oficial solo ofrece excusas y lamentos. Por otro lado, la estrategia del oficialismo también ha fracasado en su intento de manipular la opinión pública. A pesar de los intentos de demonizar a Milei y su gobierno, la imagen del presidente no ha caído como esperaban. De hecho, según las últimas encuestas, su nivel de aprobación ha aumentado en los últimos meses, lo que demuestra que el electorado no se deja engañar con facilidad. Entonces, la gran pregunta que queda flotando en el aire es, ¿hasta cuándo la sociedad aceptará este juego de excusas y se hará cargo de exigir resultados? ¿Seguirá el electorado bonaerense premiando a quienes llevan décadas fracasando,